Presidente, ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? gracias por recibirme. No, por favor, un placer. Y vale mucho recibirme en un momento de convulsión, un momento complicado, poner la cara. Primero, una explicación. A ver, dos cosas. Una, nosotros habíamos tomado este compromiso antes y los compromisos se cumplen. Así es que eso por un lado. Y segundo, yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente. Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse, pero yo no tengo nada de que, digamos, ocultar ni nada que esconder y por lo tanto no tengo ningún problema de venir y dar la cara. Le contamos a la gente que la nota estaba pactada de hace como 2 o 3 semanas. No recuerdo, pero es bueno que también la gente lo sepa. Bueno, ¿no? pero por eso me parece que, digamos, los compromisos hay que cumplirlos. Sí. Y eso de, digamos, cuando hay algún ruido, digamos, no dar la cara, digamos, eso, digamos, te diría que el principio de revelación diría que está sucio. O sea, yo te digo algo, ¿sabés qué va a ocurrir de todo esto? Digamos, tarde o temprano la espuma va a caer, Sí. digamos, va a quedar toda la verdad en la evidencia, y ¿sabés qué te vas a dar cuenta? Lo rastrero y lo miserable que es la política tradicional. Porque ¿sabés qué? Están nerviosos. Saben que, ¿me entendés? O sea, hoy las encuestas les dan recontrabajo, o sea, dan una diferencia en favor nuestro enorme. Además, saben que la economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora, digo, para el segundo trimestre, es decir, los datos que se van a conocer cuando estemos en el medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo a por lo menos el 7%. Entiendo. Y te vas a encontrar con la inflación en el 1%. Ya en enero la pobreza bajó por debajo del 35%, digamos, según la estimación de González Rosada, está en 33%, o sea, venimos de 57%, bajamos más, ¿sí?, de 20 y pico de puntos, listo, o sea, ¿sabés qué? Digamos, saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más, y son el statu quo, digamos, o sea, y cualquier cosa que puedan hacer para intentar romper, lo van a hacer, digamos, o sea, ¿por qué? Porque saben que van camino a la extinción. Bueno, ¿cuál es la explicación de lo que pasó con Libera? A ver, ¿nos podés contar? Sí, claro, cómo no, por supuesto. A ver, cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, digo, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, digamos, blanquean lo mínimo e indispensable, con lo cual ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces, vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está, y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. Davis. Sí, Davis. Acá sí. en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, fue octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas. Y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí?, que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para
que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, Sí. bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? No, ahora voy a explicar, porque digo, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo, digamos, publico el tuit. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión. Digo, Le diste difusión a algo que terminó chocando. Está bien, pará, vamos por partes. En ese contexto, hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta. Sí. Eso es mentira. Ok. Como es mentira, yo digo, no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso. Ok. Era vos. No, claro que fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar que efectivamente fui yo el que, digamos, había tuitado. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tuits, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, lo que, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso. Lo que pasa, entiendo, pero hay más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? Voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. Con lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Bots. Claro. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, bueno, digamos, cuando vos tenés en cuenta, digo, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontra interiorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, si vos me permitís, te voy a contar un ejemplo de cómo hay una explicación brillante del profe de Pablo sobre una burbuja, por ejemplo. Sí. ¿Por qué es interesante? Porque están, digamos, comprando y vendiendo pescado. Sí. Entonces compraban y vendían pescado y el precio del pescado se movía, subía, bajaba, digo, el precio del pescado. Entonces en un momento, digamos, o sea, está el pescado ahí y alguien dice, che, escúchame, esto tiene olor a podrido.
O sea, sí, ¿y cuál es el problema? No, bueno, pero eso no lo va a poder comer la gente. Ah, no importa, digo, porque esto es para comprar y vender. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, no, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, sí. Digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No, difundir, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, o sea, sacarle promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que tiene. Pero, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué? Digo, vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta. ¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender. Parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno, digamos, la vida tiene estas cosas, a partir de ahora, digamos, o sea, será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí. ¿Qué significa levantar murallas? Y empezar a poner filtros. Por ejemplo, esta gente, ¿no? ¿Cómo se llama? Davis. Bueno, por eso, digamos, hay que buscar la forma de que cuando la cosa llega a mí, digamos, ¿Y cómo llegó a vos, Davis? Mira, el tema es el siguiente. Cuando fui a la FinTech, sí, digamos que organizó Mauricio Novelli, yo aquí lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hiper creativo. ¿Cuál es el punto? El punto, organizó la FinTech y ahí básicamente, digamos, conocía a un montón de gente. O sea, Novelli. Sí. Vos conociste a través de... Pero en ese evento conocí gente muy interesante y a partir de eso, digamos, qué sé yo, no sé, a mí me pareció muy interesante el CEO de Keep. O sea, por ejemplo, es alguien que trabaja en temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y tiene un concepto que a mí, por ejemplo, me deslumbró, que es el concepto de soberanía en inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? La soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés dos tipos de programas. Tenés los programas hechos por americanos y tenés por estadounidenses y tenés los programas hechos por chinos. ¿Qué pasa? Cuando vos le haces el planteo a la inteligencia artificial, si tenés el algoritmo de los estadounidenses, contesta como un estadounidense. Sí. Y si tenés el algoritmo de los chinos, contesta como un chino. ¿Qué es lo que hace esta persona? Una de las cosas es que lo adapta al país donde estás. Suponete lo siguiente. Es probable que si vos, no sé, tuvieras la inteligencia artificial hecha acá en Capital Federal y lo llevas a Córdoba, digamos, o sea, es como que tenés una cuestión. Imagínate, la diferencia entre países es muchísimo más grande. Claro. O sea, así es como fui conociendo estas personas. Y vos fijate, la propia, digamos, empresa que armó el lanzamiento, que es Keep, dice que, digo, claramente que yo no tengo nada que ver. El propio Davis dice, digo, que yo, digamos, o sea, no tengo... ¿Y Davis cómo lo definís? ¿Es un estafador? ¿Estafó a la gente?
Pero, a ver, de vuelta, ahí vos lo que tenés que, quien va a definir esto es la justicia. Pero pues digo, de golpe desapareció esa moneda. ¿Cómo desapareció? Si sigue tradeando la moneda. Sí, pero vos viste la curva que hizo. Está bien, digo, cuando vos mirás este tipo de mercados suelen tener este tipo de comportamientos. Sí. O sea, con lo cual, digamos, y él... ¿Es normal que el 80% lo tengan 5 o 6 personas? Bueno, la realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. O sea, a ver, mi especialización es, digamos, crecimiento económico con y sin dinero. O sea, soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando, ¿sí? Y soy especialista en bajar la inflación, algo que también estoy logrando. Pero entonces no tendrías que haber tuiteado sobre eso, si no sos especialista. Pero de vuelta, pero soy un tecnooptimista y, digamos, y frente a la posibilidad, conociendo los límites que tiene el mercado de créditos para las personas que están en la informalidad, para las personas, digamos, que blanquean lo mínimo necesario, que no pueden formar una carpeta de crédito y dadas las restricciones, digamos, que Argentina no tiene mercado de capitales, alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? Digo, o sea, digo, a mí, digo, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, digo, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, digo, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Digamos, ¿perdió plata a los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas, digo, que... Digo, no creo que sean más de 5 argentinos, digo, porque tiene que... ¿Vendés que es algo que requiere... De los 44.000 que vos decís que no son 5.000. Pará, que son 5.000. No, pero desterremos la idea de que hay 44.000 porque no hay. Yo te escuché. Digamos, o sea, son 5.000. Son 5.000. Y la gran mayoría son estadounidenses sí. y chinos. Ok.